En muchos campos de la ciencia se buscan actualmente técnicas para la manipulación de materiales en la escala micrométrica y nanométrica, que permitan, entre otras cosas, la miniaturización de dispositivos. En los últimos años se ha realizado un gran número de investigaciones utilizando herramientas de captura y manipulación óptica, ya que permiten clasificar, direccionar y transportar cualquier objeto nanomicroscópico. Además de manipulación y captura basadas en pinzas ópticas, existen otras técnicas como captura electrocinética, pinzas fotovoltaicas, termoforesis, pinzas optoelectrónicas, magnetoforesis, electroosmosis, microfluídica, optofluidos, plasmones, entre otras, que presentan características únicas, cada una con sus ventajas y desventajas dependiendo de su aplicación. La primera observación experimental sobre pinzas ópticas surgió en 1970 en los laboratorios Bell, cuando el científico Arthur Ashkin planteó la posibilidad de atrapar micropartículas de manera estable utilizando presión de radiación. Las pinzas ópticas se han convertido en la herramienta estándar en laboratorios de biología, medicina y otras áreas tan diversas como física, microfluídica y química, por mencionar algunas. Se han utilizado para la manipulación de células vivas, átomos y moléculas, virus y bacterias por ser una herramienta no invasiva de gran precisión y poder manipular una sola partícula y separarla de un conjunto sin dañarla. La captura electrocinética se ha aplicado en la selección de partículas que, aunque pierden la habilidad de atrapar individualmente, tienen la ventaja de atrapar de manera simultánea un conjunto grande de partículas. Esta herramienta de captura y manipulación incluye dos mecanismos, electroforesis y dielectroforesis. El fenómeno de electroforesis describe el movimiento de partículas con carga eléctrica superficial en relación con la solución que los rodea, inducido por un campo eléctrico uniforme o no uniforme. Y el fenómeno de dielectroforesis, movimiento de partículas sin carga pero polarizables por un campo eléctrico no uniforme. Estos mecanismos han demostrado ser muy eficaces en la separación de biopartículas tales como células, bacterias, virus y proteínas. La termoforesis, descubierto por Carl Ludwig en 1856, es un fenómeno que ocurre cuando un gradiente de temperatura se presenta en un fluido y no solo induce un flujo de calor, sino también un flujo de moléculas, las cuales tienden a moverse hacia las regiones de baja temperatura debido al gradiente de temperatura. El mecanismo de termoforesis es capaz de manipular múltiples partículas a lo largo de gradientes de temperatura, generalmente de caliente o frío. Cuando los gradientes de temperatura son producidos por un láser, el efecto se llama fotoforesis. Típicamente es órdenes de magnitud mayor a la fuerza F gradiente, incluso puede llegar a opacarla completamente. Las pinzas optoelectrónicas son una novedosa técnica propuesta por P.J. Chiu y colaboradores en el 2005 que complementa las tecnologías de manipulación existentes y requiere 100.000 veces menos intensidad que las pinzas ópticas. Es una técnica que utiliza patrones de luz directamente sobre una superficie fotoconductora para crear dielectroforesis de alta resolución y manipular paralelamente partículas individuales. Se han utilizado en partículas de poliestireno, la bacteria E. coli, glóbulos blancos y rojos, diferentes tipos de células y protozoarios. También se ha implementado en la manipulación de semiconductores y nanocables metálicos. Magnetoforesis describe el comportamiento de una partícula magnética moviéndose a través de un medio viscoso bajo la influencia de un campo magnético externo. Bajo condiciones bien controladas puede servir para separar células en un medio natural, de manera muy eficaz a bajo costo, por lo que se pueden estudiar células biológicas individuales como glóbulos blancos y rojos que son de gran interés en biomedicina y en diagnóstico y terapia clínica. En conjunto con otras áreas se aplica en la separación de células biomagnéticas y detección de impurezas paramagnéticas en muestras diamagnéticas en fluidos. En 1921, von Smoluchowski consideró el movimiento del líquido adyacente a una superficie de un electrodo bajo la influencia de un campo eléctrico aplicado paralelo a la interfaz solución-electrodo. Si el electrodo estaba cargado negativamente, había un exceso de iones positivos en el líquido adyacente que se movían en el campo eléctrico aplicado y se arrastraban a lo largo del líquido. Electroosmosis describe el flujo de un líquido iónico bajo la acción de un campo eléctrico aplicado con respecto a una superficie cargada. Sus aplicaciones se encuentran en genómica, proteómica, química analítica y se ha utilizado para purgar contaminantes, por ejemplo en arcilla saturada. La microfluídica es un campo dedicado a la manipulación de fluidos. Los fluidos se pueden utilizar para transportar sustancias a analizar a través de circuitos microfotónicos altamente sensibles. La fuerza en los canales de los microfluidos puede utilizarse para mantener células en su lugar para formación de imágenes o bien para centrar biomoléculas en la región de detección y mejorar el límite de detección.
Optofluidos es una combinación de la fotónica con microfluidos. Dado que los fluidos cuentan con sus propiedades ópticas únicas, se puede modificar para crear sistemas ópticos sintonizables, reconfigurables y adaptativos. Sus aplicaciones quedan dentro de las mismas que microfluídica, por lo que se utiliza en la química analítica, síntesis de materiales y biotecnología.